Justo cuando Europa occidental pensaba que la razón lo dominaría todo, aparecieron los románticos. Fueron los primeros en decir que progreso y felicidad no eran lo mismo. Por eso cuestionaron aquel orden de la Europa de 1800, combatiendo la opresión política y enfrentando la esclavitud, la pena de muerte y hasta la ley. No le fue muy bien. Su principal legado fue artístico. Goethe, Schiller, Victor Hugo, Balzac, Baudelaire, Beethoven, Schubert, Chopin, Liszt, Schumann, Mendelssohn. Los románticos fueron los precursores del look dark gótico. Ojeras, palidez, las chicas con los labios pintados de oscuro, las miradas lánguidas, el aspecto demacrado. En un mundo tan hostil, amar hasta morirse parecía ser la única posibilidad de ser feliz. De ahí que a cualquier pescado que manda flores hoy le llamen romántico. Puede haber sin duda en una república. Para los hombres del 37, los males del país se reducían principalmente a tres: la tierra, la tradición española y la raza. Solo la superación de estos obstáculos dejaría paso al progreso. El fundamento de nuestra doctrina es el pensamiento de Mayo, la democracia como tradición, como principio y como institución. Pero Felipe, Rosas habrá hecho algo bueno, nada que zafe, algo. Sí, seguro, entre ellos la ley de aduana, que sancionó en 1835. Para muchos fue muy positiva y permitió reactivar la agricultura y la industria. Imponía altos aranceles a los productos importados, inclusive prohibía la importación de algunos de estos productos. Y esto fue bueno, pero... Pero, siempre hay un pero. Sí, efectivamente. La ley sobre todo benefició a Buenos Aires, que aumentó terriblemente su recaudación impositiva. Claro. Esto va a durar hasta el bloqueo francés, ¿no? ¿Qué bloqueo francés? Se podría decir que a Rosas le quedaban mucho más simpáticos los ingleses que los franceses. Sí. Para darte un ejemplo, Rosas había encarcelado a muchos ciudadanos franceses acusándolo de espionaje. Esto desencadenó un conflicto diplomático y las naves francesas que estaban en el Río de la Plata deciden bloquear el puerto de Buenos Aires entre 1838 y 1840. Me imagino cómo estaban en la costa de Montevideo todos los exiliados oponentes a Rosa, ¿no? La generación del 37, era una fiesta. Sí, y no solo una fiesta, sino que aprovechaban a fondo la situación. Durante el bloqueo se reanudó la guerra civil. Los jóvenes unitarios impulsaron una invasión extranjera contra su propio país para derrocar a Rosas. Lavalle, con el apoyo francés y 1.100 hombres, invadió Entre Ríos y Santa Fe, instigado por los unitarios exiliados en Montevideo. Es preciso degollarlos a todos. Purguemos a la sociedad de estos monstruos. Muerte, muerte sin piedad. ¿Disciplina a nuestros soldados? No. ¿Quieren robar? Déjenlos que roben. ¿Quieren matar? Déjenlos que maten. Al no contar con el apoyo esperado de la población y ante la inminente paz de Rosas con Francia, se retiró a Santa Fe sin entablar combate. En su retirada, el ejército de Lavalle, el mismo que era apoyado por los iluminados de la generación de 37, saqueó, violó y exterminó a numerosas poblaciones en su camino. Si algo no se le puede negar a Rosas es que defendió la integridad territorial de lo que hoy es la Argentina, ¿no? Enfrentó conflictos armados con Bolivia, Uruguay, Brasil, Inglaterra y Francia. La tierra sostiene las vacas y las vacas sostenían los negocios. Claro, si algo no quería perder Rosas eran los negocios y los privilegios, ¿no? Por eso limitó la navegación de los ríos Uruguay y Paraná para eliminar un poco la competencia del litoral. Y como Uruguay le era hostil, sitió la capital, ayudó a Uribe a invadir el país y a sitiar el puerto de Montevideo en 1843. Esto era para obligar a que todo el comercio pasara por Buenos Aires. Qué tipo ambicioso, ¿no? Y toda ambición tiene su precio. La mañana del 20 de noviembre de 1845, el puerto de Buenos Aires fue bloqueado nuevamente, esta vez por las dos flotas más poderosas del mundo. Francia e Inglaterra atravesaban una serie de presión económica y buscaban nuevos mercados. ¿Y por dónde se les ocurrió buscar? Por el litoral argentino y en Uruguay. La precaria defensa argentina estaba armada según el ingenio criollo. 3 enormes cadenas atravesaban el Paraná de costa a costa, sostenidas en 24 barquitos, 10 de ellos cargados con explosivos. Detrás de todo este dispositivo esperaba heroicamente a la flota más poderosa del mundo, una goleta nacional. La lucha, claramente desigual, duró varias horas, hasta que por la tarde la flota franco-inglesa desembarcó y se apoderó de las baterías, cortó las cadenas y continuó su viaje hacia el norte. ¿Y cuál es el saldo? 250 criollos muertos, 50 invasores europeos muertos, y esa flota mercante que venía detrás, que venía a vender esos productos, no puede vender nada porque el boicot de la población local es total. Los ingleses levantaron el bloqueo en 1847 y los franceses lo hicieron un año después. Entonces ganó Rosas. Sí, pero todo lo que empieza tiene que terminar. Ni siquiera Rosas pudo escapar a esta ley natural, ¿eh? Hacia 1850, este orden que parecía eterno estaba a punto de llegar a su fin.
Mientras tanto, por aquellos días, llegaba desde Europa una triste noticia: la muerte de José de San Martín. Las cámaras de la televisión argentina ingresarán por primera vez al sitio en el que el máximo héroe de América pasó sus últimos instantes. La casa de San Martín. La casa donde murió San Martín. Un 17 de agosto de 1850. Qué impresionante estar acá, ¿no? Sí. Qué loco que nunca se haya visto imágenes de esta casa en la Argentina. Sí, ¿no? Loco y a la vez llamativo y uno piensa por qué, ¿no? Y un poco eso me parece que tenía que haber sido la sensación que tenía el general cuando se mudó a esta casa, huyendo un poco de los conflictos que había en París, buscando un poco de tranquilidad. Y yo creo que también un poco nostálgico y un poquito mal, sintiéndose un poco olvidado, ¿no? ¿San Martín era pobre o pocos recursos? Estaba muy bien económicamente y, bueno, vino a vivir acá. ¿La casa de quién era? La casa era de un señor que se la alquila y que vive en la planta baja, y él vive en los pisos superiores. Y sabiendo un poco la situación de San Martín, Rosas le ofrece un cargo diplomático, algo así como un consulado, una cosa por el estilo, ¿no? San Martín lo rechaza porque se está cobrando un sueldo del Perú por un cargo similar y no quiere cobrar 2 sueldos de gobiernos americanos. No parece argentino. No parece argentino, no parece como algunos argentinos que nos han gobernado, Eso seguramente. Cierto, claro. Y acá tenemos una réplica del sable corvo del general que lo acompañó durante todas sus campañas, seguramente uno de los objetos más queridos por él, que se lo va a ceder a Rosas, no tanto como un apoyo a Rosas, o a la política de Rosas, sino a la defensa que hizo Rosas a la soberanía en aquel bloqueo anglo-francés. Claro, la vuelta obligada. La vuelta obligada, efectivamente, ¿no? Entonces hay ahí como un reconocimiento a lo que hizo Rosas en aquel momento. Siento satisfacción como argentino por la firmeza con que aquel general sostuvo el honor de la República contra las injustas pretensiones de los extranjeros que trataban de humillarla. San Martín, acá, ¿con quién vive? Acá viene muy seguido a verlo su hija y sus nietas. ¿Que viven acá en Francia? Exactamente, y hay una habitación de ellas que está en el cuarto superior y tenía por costumbre, San Martín ya estaba bastante ciego. ¿San Martín se estaba quedando ciego? Porque no es un dato que haya trascendido mucho, yo no recuerdo lo Sí, escuchado. se estaba quedando ciego, de hecho su hija le leía todos los días los diarios de Francia, y cuando venía algún viajero le traía los diarios de Buenos Aires y se ponía muy contento. Por ejemplo, una vez vino Sarmiento acá, ¿no? A esta casa. A visitar al general y como era él, con cierta idea de pelearlo un poquito, le empieza a hablar mal de Bolívar, si se peleaba con Bolívar. Porque había, ¿no?, como una historia en que ellos estaban peleados. Después de Guayaquil. Claro. Entonces el general, que era de pocas palabras, simplemente lo lleva hacia esta pared y le dice: mire, este es el cuadro del libertador de América, Simón Bolívar. Lo veía como un compañero, efectivamente, no como un competidor ni nada que se le parezca, y Sarmiento se tuvo que tapar la boca. Y subiendo acá a los cuartos estamos llegando un poquito al final de la historia de San Martín, ¿no? Acá están los cuartos de San Martín y de su hija. Estamos llegando al final de la historia, efectivamente. ¿El de San Martín es este? Este es el cuarto de San Martín. Cuarto chiquito, ¿no? Un cuarto bastante austero. Austero, sencillo, un poco como era él, ¿no? Una persona sencilla que da una clara idea de cómo vivía y cómo pensaba también, ¿no? ¿Y cómo habrá sido ese 17 de agosto? Y un día normal para él. Un día se levantó como todos los días, desayunó temprano, como buen militar que era. Arregló su colección de armas seguramente y luego empezó a pedirle a su hija que le lea los diarios, y ahí se trasladó hacia la otra habitación, la habitación de Mercedes. Ah, ¿San Martín no muere en este cuarto? No muere en este cuarto, muere en el cuarto de su hija. ¿Vamos? Vamos. Y este es el cuarto de Mercedes. El cuarto de Mercedes. Acá venía todos los días el general y Mercedes leía los diarios. Y seguramente que el 17 de agosto, como todos los días, ella le empezó a leer los diarios, seguramente notó que el general no estaba del todo interesado, él se sentía mal, quizá para no molestar, no insistió demasiado, se fue sintiendo cada vez peor. Y a las 3 de la tarde de aquel 17 de agosto de 1850, el general dejó de existir. Y según cuentan, a esa hora, a las 3 de la tarde, el reloj de la sala se paró para siempre. San Martín muere solo, olvidado. Olvidado, sin reconocimiento. Tardarán 30 años en llevar su cuerpo a la Argentina. Él pide como última voluntad que su corazón descanse en Buenos Aires. Los diferentes gobiernos no le harán caso. Y recién en el 80, después de 30 años, vuelve el cuerpo de San Martín a la Argentina, a su patria.
Es increíble, ¿no?, que ningún argentino haya venido a rendirle el merecido homenaje al padre de la patria, al libertador de América, ¿no?, a esta casa. Realmente. Así que me parece que corresponde agachar un poco la cabeza, Sí, Felipe. un homenaje.